Hola, buenos días. Una vez más aquí con su cita con el abuelo Cárcamo o Cárcaman. Una vez más estamos aquí hablando sobre la historia de la séptima quinta, de cómo se forma, quién la hace, cómo llevamos a que ahora pues tenemos estos que nos referencian en nuestras escuelas sobre la séptima quinta y bla, 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 para acá, para allá. Entonces muchas veces nos dejan a nosotros pues con los ojos cuadrados y bueno, ¿y qué es eso? ¿Quién nos hizo? ¿O cómo está, o cómo se integra esto en la Biblia que tenemos hoy? La cuestión es de que tenemos que tener y remontar nosotros a una historia muy antigua, de una historia que fue la primera historiatoria del Nuevo Testamento en tu idioma. Fue la versión más historia por la iglesia cristiana primitiva y arroja una gran información sobre el desarrollo del Nuevo Testamento. Aún así, muchos cristianos de hoy tienen poco o nada de esta importante traducción del Antiguo Testamento. En este video vamos a hablar sobre la séptima quinta, porque es lo más importante que vamos a hablar hoy en este video. Así que bendiciones a cada uno de ustedes y que Dios me lo esté bendiciendo para que así podamos estar así. Para empezar, te estás preguntando qué es la séptima quinta. El término séptima quinta se utiliza para un nombre de la traducción del Antiguo Testamento griego y arameo al idioma griego, al igual que la Vulgata latina, que fue la traducción del Antiguo y Nuevo Testamento al idioma latino, o la Peshitta, que es la versión de la Biblia traducida al idioma siriaco, de las cuales hablaremos en nuestros videos. Pero técnicamente hablando, no existe ninguna versión unificada o completa de la Septuaginta. Las copias modernas de esta versión son de ediciones eclépticas, es decir, una colección de los mejores manuscritos griegos reconstruidos para aproximarse a la traducción original del Antiguo Testamento. Entonces, cuando los académicos usan el término Septuaginta, no se refieren a un solo texto, más bien se refieren a colección de traducciones griegas traducidas por numerosos escribas en el transcurso de unos pocos cientos años y con toda probabilidad compuestos de diferentes lugares. Hoy el término se usa generalmente para referirse a las diversas traducciones de la Biblia hebrea al idioma griego. Pero, ¿cuál es la historia de esta importante traducción? Una carta de nombre llamado Aristeas nos habla a nosotros del posible origen de la Septuaginta. Aristeas, que aparentemente era un judío alejandrino, escribe a su hermano Filócrates y le cuenta lo que sucedió en la corte de Bartolomeo II. De acuerdo con la carta, el rey le pide a Demetrio, su bibliotecario, arreglar que la ley judía sea traducida y agregada en la colección real de este libro. Así se envía una carta a Eliasa, el sumo sacerdote judío de Jerusalén, pidiéndole ayuda para traducir la ley. Aristeas mismo es uno de los dos hombres escogidos para llevar la petición a la capital judía. Aristeas describe todo esto hasta detalles del templo judío, los sacerdotes, los campos y los demás. 72 ancianos, 6 de cada una de las 12 tribus, fueron escogidos como traductores y enviados a Egipto, llevando con ellos una hermosa copia de la ley. Aristeas enlista los nombres de los traductores. Por alguna razón, el número original de los 72 ha sido redondeado a 70. Al llegar a Alejandría, el rey le ofrece un banquete de 7 días en que la sabiduría de cada uno de los traductores fue probada con preguntas del rey. Después de esto, el monarca les proveyó alojamiento cerca del mar, probablemente en la isla de Faros. En Faros estaba el famoso y recién construido faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Bajo la sombra de Faros, los traductores completaron su trabajo en 72 días. Y cuando se lee a los judíos congregados en Alejandría, fue aprobado como exacto. ¿Quedamos pensando en la carta de Aristeas? ¿Es un hecho o es ficción? En respuesta, debo decir que toda la cuestión de Aristeas es compleja. Sin duda alguna, hay problemas históricos aquí. Por ejemplo, no estamos seguros de que Demetrio fuera el bibliotecario de Ptolomeo II o de Ptolomeo I. Además, la carta tiene un tono tan afectado que a menudo parece más leyenda que hecho. Por otra parte, por mucho tiempo se ha reconocido que Aristeas conserva al menos un sustrato de verdad sobre cómo empieza la Septuaginta. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta carta?
Aristóteles describe el origen de la Septuaginta como la traducción del Pentateuco. Esto se hace en Alejandría, donde había una gran población judía y donde sería necesaria la traducción del hebreo al griego. Ptolomeo II puede haber estado conectado de alguna manera con la traducción. Él era bien conocido como patrocinador de la literatura. Demetrio, de igual forma, puede haber estado involucrado. Él puede haber surgido la traducción de Bartolomeo I, pero el proyecto podría no haber sido completado hasta el principio del reinado de Ptolomeo II. Pero lo más importante es que la Septuaginta se produce en Egipto en ese periodo. La Torá o Pentateuco se tradujo cerca de mediados del siglo III a.C. y que el resto del Antiguo Testamento se tradujo en el segundo siglo a.C. La pregunta obligada es: ¿por qué era necesaria una traducción del griego al Antiguo Testamento? La respuesta es bastante sencilla. El hebreo dejó de ser un idioma hablado ya en el periodo exílico o postexílico y el arameo se convierte en la lengua franca o idioma común del pueblo judío. Con el ascenso de Marlo, la gente de las 10 personas helenizadas, especialmente para los que viven en el Egipto tolemaico, el griego se había convertido en su idioma principal. Por lo tanto, se hace necesario que las escrituras se tradujeran en griego. Ahora, ¿qué tiene que ver la Septuaginta con el Nuevo Testamento? Hay unas formas obvias en las que la Septuaginta ha influido en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el título de Jesús en el Nuevo Testamento, Cristo, es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Las palabras con las que todos estamos familiarizados como gloria, Señor, Evangelio, derivan un significado especial de la Septuaginta. Otras palabras o frases neotestamentales vienen directamente de la Septuaginta también, incluyendo palabras como apóstol, expiación, pacto, fe, perdón, ley, paz, redención, justicia y verdad. Y todo esto, hermano, es por eso que nos gusta que ustedes estén con nosotros para poder que se entere. Y sobre todo no nomás de que enterarse, sino que usted esté al tanto de lo que pasa y lo que hay aquí en estos tipos de mensajes que nosotros tenemos para usted. Otro tema muy importante es que la mayoría de las citas directas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento coinciden con la Septuaginta. Hay aproximadamente 300 pasajes del Antiguo Testamento que se citan directamente o se aluden fuertemente de esta versión en el Nuevo Testamento. Por otro lado, la Septuaginta nos ayuda a comprender mejor la teología judía, ya que arrojan las prácticas de oración del pueblo en el periodo del segundo templo, es decir, en la época previa a los tiempos de Jesús. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son nombres que han entrado a nuestra vida, a nuestra Biblia de este libro por culpa del libro Vulgata Latina. Y estos libros de historia, poesía, profetas, así como la utilización de libros en primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, etc., se deben a la Septuaginta. Fue la principal Biblia para la iglesia primitiva y el texto más citado por los apóstoles y por sus escritores, inspirado del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo y Marcos citan directamente a la Septuaginta en Mateo 15, 7 al 9, y en Marcos 106 y 7, cuando escriben ellos respondiendo, él les dice: hipócritas, bien profetizó de nosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me odian, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Por su parte, el apóstol Pablo, que no escribió en un griego campesino, en un griego de soldados, sino que escribió como un hombre docto, que tenía la Septuaginta en su mente y que la citó abundantemente. Esta traducción arroja luz más necesaria en palabras importantes y conceptos teológicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Nos ayuda a comprender mejor el contexto religioso y político del que estamos viviendo o sea, Jesús y los autores del Nuevo Testamento. Ha ayudado a los académicos a determinar qué manuscritos son más confiables, lo que a su vez conduce a traducciones fieles del Antiguo Testamento. Y nos da una mejor comprensión de los padres de la iglesia que a menudo citaron la Septuaginta. Hoy solamente podemos estar agradecidos con Dios por la Septuaginta, hermanos. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero antes de que se escribiera, ya el Antiguo Testamento se había traducido al griego. Fue la providencia de Dios que la Septuaginta, por su idioma y vocabulario,
abría el camino para el evangelio y en un mundo dominado por el griego. ¿Y tú? ¿Conocías la historia de la Septuaginta? ¿Por qué crees que es importante traducir el Antiguo Testamento al idioma griego? ¿Y de qué forma esto contribuye a la escritura del Nuevo Testamento? ¿Cómo puedes ver la fidelidad de Dios al guardar su palabra a través del tiempo? Déjame tu opinión, hermano. Pero también inscríbete en mi canal, activa la campanita para que veas más videos como esto. Pero sobre todo, acuérdate, respóndele qué me habló Dios hoy en este mensaje. ¿Y qué le respondo yo a Dios sobre lo que me dijo a mí? Pero sobre todo, no te olvides de congregarte y de participar en el Evangelio, que es lo más importante que hay que hacer en el mundo. Que Dios te bendiga y que no se olviden de este humilde viejito que está ya, pues, todavía dando guerra, pero sobre todo está ayudándole a ustedes con estos tipos de pedacitos o cápsulas informativas. Así que bendiciones, que Dios me lo cuide y hasta la próxima. Hasta la próxima. Arrivederci.